No sé si ustedes se han dado cuenta, en toda esta liturgia, nosotros estamos hablando de una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento. Y domingo pasado nosotros empezamos una serie que está dentro de nuestra serie mayor, que es Encuentros con Cristo. Y hoy día precisamente vamos a hablar del encuentro de Nicodemo con Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Desde el versículo 1. Así nos dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio, por la verdad de tu palabra, Señor. Bendícenos en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, una pregunta que nosotros podríamos hacer es: este lugar donde estamos aquí hoy, ¿qué significa para nosotros? Podemos llamar de templo, podemos llamar de casa de oración, podemos llamar de casa de Dios. Pero, ¿qué sucede aquí? Semana tras semana, domingo tras domingo. Para mí,
esta es una casa de encuentros. Encuentro con Dios, encuentro con Jesús, encuentro con el Espíritu Santo, encuentro con la palabra de Dios y encuentro con los hermanos. Es una casa de encuentros. Aquí nosotros tenemos comunión con Dios y unos con los otros. Y yo creo que es por esta razón que la palabra de Dios dice que nosotros no dejemos de congregarnos. Porque necesitamos esta comunión, estos encuentros. Y es interesante saber que Dios marca encuentros con nosotros. En nuestras vidas, varias veces, la intervención de Dios alcanzó nuestra historia. Cuando Dios puso herramientas, personas, situaciones, circunstancias en que no hay ninguna duda que era de parte de Dios. Para alentar nuestro corazón, para animar nuestro corazón, para confrontarnos con la verdad, para pastorear nuestras vidas y para llevarnos al camino adecuado. Ese texto que hemos leído es muy conocido. Y el versículo 16 quizás sea el versículo más conocido de toda la Biblia. Y que es el corazón del Evangelio. Pero nace un texto en que un hombre que era uno de los principales judíos, que era uno de los principales maestros de la ley, tiene inquietudes y va en búsqueda de Jesús. Y tiene un encuentro con Cristo. O Cristo un encuentro con él. ¿Ustedes creen que el encuentro de Cristo con Nicodemo no estaba planificado en la agenda de Dios? Hay varias preguntas. ¿Por qué Nicodemo fue encontrarse con Jesús en la noche? Varias posibilidades. Miedo, porque como era un judío, presentarse públicamente con Jesús podría significar problemas. Hay gente que dice que era un buen momento para conversar a solas con Cristo, porque estaban todos preparándose para acostarse y él podría tener un tiempo en que sería más productivo. No sabemos. Lo que sabemos es que fue en la noche. Lo que sabemos es que la noche, la oscuridad del momento del encuentro, parecía mucho como estaba el corazón de este hombre. En la oscuridad, siendo maestro de la ley, siendo responsable por la ley, siendo responsable por enseñar acerca de la ley. Él va en búsqueda de Cristo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace un hombre con una posición como Nicodemo abrir mano de esta posición religiosa y social y juntarse con uno de los principales oponentes de su fe? Cristo. El rabino de Galilea, perseguido por los judíos, por los fariseos, que están en todo tiempo poniendo trampas para tomar Jesús en una contradicción, esperando que Jesús en algún punto se resbalara para ser acusado. Y pusieron a Jesús en situaciones complejas y Jesús salió de todas con mucha habilidad que le pertenecía, propia de Cristo. Bueno, desde el comienzo de este evangelio de Juan, Juan procura exhibir la incomparable excelencia de Jesús como el Hijo de Dios. Además lo presenta como el que tenía un propósito definido a favor de los hombres, ofrecerles vida eterna.
que incluye vida abundante sobre el planeta Tierra. Eso está en Juan 10:10. Jesús dice que vino para dar vida, y vida en abundancia. Evangelio de Juan, capítulo 1, al principio, la palabra dice que la vida estaba en él, y las tinieblas no pudieron contra él, porque él llevaba la vida. Lo que Jesús tiene es imparable, la vida. Y donde llega Jesús, las tinieblas salen, la muerte deja, porque es el autor de la vida. Él tiene todo en sus manos. Él es el Señor de la esperanza, la luz del mundo. Entonces, el Juan tiene el propósito de presentar a Jesús como Redentor, como Salvador, como el que entregó su vida en la cruz por amor. Y en la conversación entre Jesús y Nicodemo, Juan enfatiza la verdad central del Evangelio, o en el Evangelio, de que es la vida eterna, o la entrada en el reino de Dios. Esta entrada en el reino de Dios no la alcanzamos por cumplir reglas, ritos religiosos, sino por una relación personal con Cristo. La pregunta otra es, ¿por qué es necesario tener un encuentro con Cristo? ¿Por qué? Bueno, aquí hay tres cosas interesantes que podemos ver. Un encuentro con Jesús es necesario porque la religión no es suficiente para traer paz a nuestro corazón. Uno de los hombres más religiosos está inquieto, inseguro, y va en búsqueda de Jesús por algo más que la religión no pudo entregarle. El planeta puede estar lleno de personas religiosas y vacías a la vez. Un encuentro con Jesús es necesario porque Él es el único que sabe y que tiene lo que nosotros necesitamos. Él da la dirección adecuada, el camino adecuado. Por eso el discípulo dijo, Señor, no podemos ir para otra parte. Solamente tú tienes las palabras de vida. Un encuentro con Jesús también es necesario porque Él es la única posibilidad de salvación. No hay otra. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie en todo planeta llegará al Padre sino por el Hijo. Es la puerta de entrada. Bueno, Jesús marca estos encuentros y uno piensa que, mira, que Jesús estaba enojado con Nicodemo, que Jesús le dio malas respuestas, que Jesús quizá fue como que duro con él. Fue un poco duro con él, pero yo veo al contrario. Yo veo un Cristo misericordioso, compasivo, lleno de gracia, que recibe un hombre inquieto en la noche. Escucha lo que está en su corazón y le entrega la verdad. Lo que él estaba buscando. Yo creo que Nicodemo llega un poco orgulloso de su posición, llega dando formalidades, se presenta, reconoce a Jesús y este encuentro empieza con afirmaciones. Mira, primera afirmación. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, Nicodemo reconoce que Jesús venía de parte de Dios. No es por casualidad que Él está ahí. No es una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que mueve a Nicodemo a encontrarse con Jesús? Él tiene esta certeza. Sabemos que eres maestro.
Porque nadie es capaz o puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta es una afirmación. No hay duda. Maestro, tú eres maestro. Yo te reconozco como maestro. Dios está contigo. Porque las señales que haces, hombre no puede hacer. Son afirmaciones. Después Jesús hace una otra afirmación. Jesús va al grano. No queda dando vueltas. Y uno puede pensar. Jesús, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Información, la más importante en la historia del universo. Verdad absoluta, columna de la fe cristiana. El primer resultado del encuentro de Nicodemo con Cristo. Nadie, independiente de su posición, nadie podrá ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Para ver el reino de Dios, cuestión sine qua non, fundamental. Nadie verá el reino de Dios si no pasa por la experiencia del nuevo nacimiento. Nicodemo, ¿qué? ¿De qué se trata? Parece que el maestro está cambiando la conversación. Yo estoy hablando de una cosa y él va por otro lado. O sea, Jesús no pierde tiempo. Jesús sabe por qué Nicodemo está ahí. Está en búsqueda de convicciones. Porque la religión no es suficiente y capaz para eso. Si fuera, este hombre no estaría buscando Jesús. Estaría en paz y tranquilo. Pero le falta algo. Hay un vacío en su corazón. Y él dice: maestro, hemos escuchado, hemos visto de las señales que tú haces. Solamente alguien que está con Dios. Entonces este hombre está movido por Dios para estar ahí. No es una mera curiosidad. No. Primero, verdad. El hombre y la mujer que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, Nicodemo entonces, versículo 4 dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Hay personas que dicen, hay varias cosas aquí para eso. Dice, no, que Nicodemo está siendo irónico, porque no es posible que sea tan tonto. De decir, ¿cómo voy a volver al vientre? Y alguien dice, no, está hablando de reencarnación. No. Y hay un grupo de personas que piensa que él está diciendo, yo soy una persona con un estatus religioso. He llegado a un nivel que yo no soy capaz de abrir mano de todo eso y volver al cero. Porque eso que Jesús está diciendo. Tus títulos no tienen valor. Tu religiosidad no es suficiente para eso. Para ver el reino de Dios hay que pasar por una experiencia que se llama en la teología regeneración. Nueva vida, nuevo nacimiento. Hay que crucificar el viejo hombre. Hay que ser revestido del nuevo hombre. Una disposición que Dios pone en el corazón por el Espíritu Santo en la vida de aquellos que tuvieron un encuentro con Él. Estas personas son resucitadas y nacen otra vez para una nueva vida en Cristo, en que hay cambios completos en sus vidas. Es un progreso. Pero antes, cosas que eran comunes, que no nos molestaban, como pecar, mentir, hoy día ya no. Desagrada a Dios.
nos daña, no es bienvenido más. Luchamos en contra de eso. Y hay una nueva disposición para obedecer a Dios, que viene de parte de Dios. Es de eso que Jesús está hablando. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pregunta por segunda vez, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y hay un momento que Jesús dice, yo estoy hablando de cosas tan básicas, prolegómenos de teología. Estoy hablando de primera clase de catecúmenos. Y estoy hablando de cosas de la tierra. Y este hombre que es maestro de la ley no entiende. ¿Cómo sería si yo hablara de la Nueva Jerusalén, por ejemplo? De las cosas celestiales. El nivel de religiosidad no es suficiente para comprender las cosas espirituales. Porque uno de los versículos claves para entender eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y si es posible poner en la pantalla sería muy interesante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, habla acerca de este hombre. Ahí está. Habla acerca del hombre sin Dios. El que no nació de nuevo. Dice que el hombre natural no es capaz de percibir las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se discernen espiritualmente. O sea, el hombre sin Cristo, el hombre no regenerado, el que no nació de nuevo, no logra entender nunca la cruz, la Biblia, la Santa Cena, el bautismo, la alianza, el pacto que Dios hizo. No logra adorar a Dios profundamente, nunca entendió la justificación. Está seco, muerto. Como leímos en Efesios capítulo 2. Muerto en sus delitos y pecados. Nicodemo está así. Maestro de la ley. Quizás mucho más religioso que cualquiera uno de nosotros aquí. Podemos estar en la iglesia y no ser iglesia. Porque la iglesia está llena de Nicodemo. Personas religiosas, pero que nunca tuvieron un encuentro con Cristo y nunca entendieron lo que significa nacer de nuevo. Bueno, Jesús reafirma la verdad del versículo 3 en el versículo 5 y profundiza un poco. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez Jesús afirma, pero cambia una palabrita. ¿Te das cuenta? Primero dice que el que no nace de nuevo no puede ver. Ahora dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y agrega, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y uno piensa, ¿ah? ¿Está hablando del bautismo? Yo creo que no. Una aplicación que yo creo que es muy importante para esta prédica, para este mensaje, es que nosotros necesitamos conocer nuestra cultura. Nosotros necesitamos conocer la cultura alrededor nuestro. Jesús está hablando con Nicodemo, que era un religioso, que conocía el Antiguo Testamento. Jesús está haciendo mención de un texto que está en el profeta Ezequiel capítulo 36. Y él sabía que posiblemente Nicodemo era un hombre que conocía de memoria el Antiguo Testamento.
Las prédicas de Jesús siempre son muy contextualizadas. Porque para otras personas Jesús no dijo, tú tienes que nacer otra vez? Porque ese era el gran problema del maestro de la ley. Cuando en el profeta Ezequiel dice que el Señor nos daría una nueva vida, nos limpiaría con agua, o sea, regeneración, cambio de identidad, y nos daría un nuevo corazón, y derramaría sobre nosotros su Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 5, Pablo dice que este lavar con aguas es la palabra de Dios. Lo que está diciendo Jesucristo, que ningún hombre puede pasar por la regeneración, por un nuevo nacimiento, sin palabra de Dios y sin el Espíritu Santo. Yo me acuerdo en 1999, fue una charla de Patudo, de un rabino, Abraham no sé cuánto, que era un rabino, o sea, era un hombre que con todos los conocimientos de los judíos, y que tuvo un encuentro con Cristo. Y estaba contando su experiencia. Y él estaba hablando de este texto, diciendo, yo precisamente era un Nicodemo. Y él entregó un antecedente que yo no sabía. El judío conocía 5 nuevos nacimientos. Y Jesús está hablando de uno que ellos no tenían idea. Era algo nuevo. Jesús está hablando de un nuevo nacimiento que es poder de la palabra, con poder del Espíritu, que entra en el corazón del hombre. No hay regeneración, nuevo nacimiento, nueva vida, sin palabra de Dios, sin que el Evangelio sea predicado y sin la acción del Espíritu Santo. Nadie llegará al arrepentimiento sin que les predique la palabra. Romanos capítulo 10. Porque la fe viene por el oír. ¿Y cómo irán si nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si nadie les envíe? Por eso que la iglesia tiene que ser misionera. Y discípulos de Cristo son discípulos verdaderos, los que escuchan la palabra de Dios. Escuchan, leen la palabra de Dios. La palabra de Dios, tú puedes leer la palabra de Dios, un incrédulo puede leer la palabra de Dios, pero él nunca va a entender nada, porque la única manera de entender la palabra de Dios es con el testimonio interno del Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo en este encuentro con este hombre que está inquieto, que necesita a Dios, diciendo, solamente la palabra y el Espíritu puede limpiar el hombre del estado en que se encuentra para una nueva vida. Y Pablo usa eso mucho diciendo, crucificad el viejo hombre, crucificad la carne, las pasiones, y resucitamos para Cristo, para una nueva vida. Por eso que en Romanos capítulo 6 dice que el que pasó por la regeneración, que tuvo un encuentro con Cristo, vida nueva. Entonces si alguien dice, no, yo conozco a Cristo, soy siervo de Cristo, soy discípulo de Cristo, pero no da frutos de una vida nueva, es mentira. Un cristiano no hace buenas obras para ser salvo. Porque es salvo, hace buenas obras. Su vida
refleja a Cristo. Hay que nacer de nuevo. Y no importa quién seas tú. Va a llegar la muerte. Llegará. Tarde o temprano. Y solamente tendrá vida eterna aquellos que pasaron por esta experiencia de la palabra y del Espíritu. Santificación, de una manera muy sencilla de entender, es una limpieza que el Señor hace en nuestras vidas. Va limpiando de la suciedad del pecado. Pero seguimos. Hermanos, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús es claro, dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Quien no pasó por la experiencia de una nueva vida en Cristo es carnal. Y no tiene nada de espiritual. Porque dice, los que son nacidos del Espíritu, nacieron de nuevo. Un nacimiento espiritual. Y dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está hablando de una obra sobrenatural, que nosotros no tenemos control, y usa el ejemplo, la analogía del viento, versículo 8, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Es una obra sobrenatural interna que sucede en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Y el viejo hombre es crucificado, la esclavitud del pecado y una nueva vida por la gracia de Dios nace. Somos resucitados en Cristo. Y muchas veces, hermanos, es muy contradictorio eso. Porque miramos uma igreja triste, uma igreja que não tem gozo, uma igreja que não celebra, uma igreja que não vibra, uma igreja que não sonha. Hermanos, somos mais que vencedores, somos de Deus, não somos deste mundo. O Senhor nos entregou com Cristo todas as coisas, não escatimou a su Hijo único e nos dará com Ele todas as coisas de la tierra, del cielo, todo eso, la profundidad de aquello que Dios está preparando para los suyos. No podemos medir, y ni concretar, ni dimensionar. Nuevo nacimiento es nueva vida. Nicodemo está impactado. Versículo 9 dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible que eso suceda? Jesús dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo sabemos, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. O sea, lo que está es algo muy parecido, que el pastor de la congregación de ustedes conoce la ley, conoce la Biblia, predica domingo tras domingo, pero nunca tuvo una experiencia con Cristo. Hay que predicar con fidelidad lo que vivimos. Hay una autoridad espiritual que Dios pone en sus ministros. No son perfectos, pero tienen que dar un buen testimonio. Y tienen que creer en lo que está predicando. Y la iglesia se da cuenta cuando alguien predica lo que no vive, lo que no cree. La superficialidad de una vida cristiana es denunciada en meses. Hermanos,
Jesús dice, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere de las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y usa un ejemplo muy interesante. Cuando el pueblo de Israel en pecado, en rebeldía contra Dios, en el desierto había varias serpientes, y Dios envía estas serpientes para corregir el pueblo, y el pueblo se acerca a Moisés y dice, Moisés, pida a Dios por favor que nos proteja en contra de las serpientes, porque nos están matando. Y Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colgara y la levantara, y todos los que fueran mordidos por la serpiente y mirara la serpiente de bronce sería sanado. Qué raro, ¿cierto? Nada por casualidad. Todo tiene un propósito. Después de Adán, todos nosotros fuimos mordidos e inoculados con el veneno llamado pecado de la antigua serpiente. Solo hay una manera para vencer este veneno y no tener muerte eterna. El Hijo del Hombre, Redentor, Señor de los cielos, de la tierra, Rey de Reyes, Jesucristo, el Salvador, el único camino, la única posibilidad para que el veneno del pecado sea sacado definitivamente de nuestras vidas y tengamos vida eterna. La única manera de tener vida y vida eterna verdadera es nacer de nuevo, creyéndole, entregando su vida en sus manos. Y así termina el texto. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y va al versículo 16 tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay posibilidad de estar con Dios, de ver el reino de Dios, de entrar en el reino de Dios, si no has pasado por la experiencia de una nueva vida en Cristo. Regeneración. Muerte para el pecado y vida para Dios. Algunas aplicaciones para terminar. El nuevo nacimiento es producido por la palabra. El nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es producido por el sacrificio vicario de Jesucristo. Conozca a tu cultura para predicar el Evangelio, porque las personas necesitan. Están como Nicodemo, en búsqueda de vida eterna. La religión no les garantiza eso. Sea sencillo, simple, como Jesús. Hay grandes maestros, doctores de la ley que no comprenden las Escrituras. Sin embargo, hay personas sencillas que tienen el Espíritu Santo, que son sabios, porque estamos hablando aquí de encuentro con Cristo. Invierta tiempo en la vida de las personas que están interesadas en aprender el Evangelio, como hizo Jesús con Nicodemo. Sin nuevo nacimiento no hay vida eterna. Nunca se satisfaga con una vida de religiosidad y superficialidad. Nunca. Busque más allá de eso. Busque a Dios. Presente el verdadero evangelio que es capaz de transformar vidas. Somos y recibimos el ministerio de la reconciliación. Prediquemos el evangelio de la viva esperanza. Pedro dijo que fuimos regenerados para la viva esperanza. Y yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Cuando Jesús murió, antes de resucitar, hay un hombre rico, José de Arimatea, pide su cuerpo.
historiador del primer siglo dice que era un discípulo de Cristo. Lo toma. Juan capítulo 19 dice que cuando José de Arimatea va por su cuerpo, alguien va con él, un hombre llamado Nicodemo, aquel que buscó a Jesús en la noche. El historiador del primer siglo dijo que Nicodemo se convirtió en discípulo de Cristo. Él está solicitando el cuerpo de Cristo para cuidar, para darle una muerte digna. ¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿Por qué se expone a un peligro tan grande José de Arimatea y Nicodemo? Porque este hombre cambió sus vidas con el Evangelio. ¿Has tenido una experiencia con Cristo de nuevo nacimiento? ¿De verdad? ¿Has resucitado para Dios? ¿Estás vivo para Dios? ¿Tienes una nueva vida en Cristo? El único pasaporte de entrada, de ingreso en el cielo, en la vida eterna, es nacer de nuevo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos. Te damos gracias por Jesucristo, Señor, Redentor. Gracias por la esperanza nueva que hemos recibido. Gracias, Señor, porque puede suceder tantas cosas en esta vida. Pero nuestra esperanza está firme, segura en ti, Señor. Y sabemos en quién hemos creído, Señor. Yo te pido por todas las personas que están asentadas aquí o que están viendo, Señor, y participando de alguna manera de este culto. Todos aquellos que todavía no tuvieron una experiencia de nuevo nacimiento, Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra en estos corazones y que tu Espíritu Santo convenzca, Señor, a cada uno de estos de que necesitan de ti para una nueva vida. Te damos gracias, Señor. Todo es tuyo. Oramos y pedimos que tú seas glorificado en todo por medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.